Estamos con nuestro tercer invitado de hoy, con el profesor de Historia, Pablo Marchesi. Gracias por haber venido. Buenas noches. A ver, primero, el 17 de agosto, feriado, muerte de San Martín Buró Sumer allá por 1850. Pero, ¿cuál es el legado de San Martín? ¿O cuál crees vos que es el legado de San Martín? Mira, alguna vez hemos conversado en otros programas que vos sabés que Argentina tiene dos próceres fundamentales. Manuel Belgrano, creador de la bandera, y el general José de San Martín. Indudablemente hay otros, ¿no? Muchas veces decimos que pertenecen todos al siglo XIX, te darás cuenta, ¿no? Prácticamente no hay próceres del siglo XX. Nunca hemos nombrado, por hablar de dos presidentes insignes como fueron Hipólito Yrigoyen o el general Juan Domingo Perón, tal vez porque no se hayan construido más ferrocarriles, ¿no? Medio en broma, medio en serio. Fíjate que todos los que son considerados próceres tienen la suerte de que su nombre haya sido colocado en una línea ferroviaria. Particularmente pienso que en el caso de San Martín, de la misma forma que el general Manuel Belgrano, a ellos les cabe esta denominación, porque fueron hombres íntegros, intachables, que lucharon por su patria, arrostrando toda clase de peligros, como se decía entonces. ¿El concepto de patria del siglo XIX es el mismo concepto que tenemos nosotros hoy? No, es diferente, pero hagamos una aclaración. Particularmente en el caso de San Martín, que es el que nos interesa hoy, él tenía muy presente lo que era el concepto de una nacionalidad, pero no la nacionalidad reducida a la cuestión de decir, bueno, hoy República Argentina, en ese momento Provincias Unidas del Río de la Plata, y en el famoso legado que hace en su momento de su sable el brigadier general Juan Manuel de Rosas, Confederación Argentina. Tiene una idea, llamémosle panamericanista, ¿no? Que era la misma idea que tenía el otro libertador sudamericano, Simón Bolívar. La idea de ellos, que no era que estaban en particular contacto hasta que realmente las circunstancias bélicas y políticas los llevaron a encontrarse en Perú primero y luego en Guayaquil, en Ecuador. La idea era de conformar dos grandes estados sudamericanos, la Gran Colombia y una especie de, entre comillas, Provincias Unidas de América del Sur, dos grandes estados simplemente, con alguna excepción. Sabemos que lamentablemente por diferentes circunstancias, algunas internas, lamentablemente las divisiones fueron siempre una constante en nuestra historia. Cuando hablo de nuestra historia estoy hablando de la historia latinoamericana. Un concepto mal entendido de federalismo. Sabemos todo lo que fueron las luchas entre 1820 y 1853 entre unitarios y federales, pero más allá de esto, ¿por qué digo malentendido? Porque llevaba luchas intestinas, inclusive dentro de los que sostenían las mismas ideas y tendían a atomizarse de manera exagerada. Se sufrió en nuestro país e inclusive lo sufre luego Simón Bolívar en la Gran Colombia. A San Martín, profesor, ¿en qué momento de la vida de San Martín lo lleva a transformarse el hombre que hoy sabemos quién es San Martín? ¿O qué proceso histórico del momento lo lleva a tomar la decisión de empezar a luchar por la patria? Él le escribe en el año 1848, muy poco tiempo antes de fallecer, 2 años antes, a un amigo suyo, el mariscal Castilla, en el cual le hace, en una carta que se conserva de puño y letra del general San Martín, le hace un breve raconto de lo que fue su vida pública. Sí. Y en ella comenta que tomaron la decisión poco tiempo antes de llegar en el caso particular del general San Martín, a Buenos Aires, en 1810-1811, en una reunión en Cádiz, donde muchos oficiales sudamericanos que habían participado en la llamada campaña de la península contra Napoleón, en ofrecer sus servicios a las revoluciones nacientes. Cada uno dice dirigiéndose a su país de origen. Claro. Y él, lógicamente, viene a nuestro país con Carlos María de Alvear. O sea que ya en ese momento tenía muy en claro cuál era su propósito. Recordemos que él dio baja en el ejército español, habiéndolo servido, como él muy bien indicó, durante 21 años. Recién vos decías que en el altar de los héroes de la patria están San Martín y Belgrano. Y hacía referencia que precisamente del siglo XX parece que no hubo héroes. Ahora, pregunto, ¿cuándo subieron a ese altar de héroes? ¿En qué momento San Martín pasó a servir a patria? Mira, ¿sabe a quién le debemos esto? Un personaje tal vez en cierto modo controvertido y al mismo tiempo muy respetado. Yo creo un hombre capaz, pero sí lo considero controvertido, perdóname la redundancia. El general Bartolomé Mitre. Bartolomé Mitre creo yo que es el creador de la historia moderna de nuestro país, que se mantuvo prácticamente sin grandes modificaciones en conceptualmente, hasta el retorno de la democracia en la década del 80.
lo que fue sufriendo fueron agregados, ¿no?, a esa concepción histórico-liberal romántica que crea él, ¿no? Pero que no modificó ningún... Todas las patrias tienen fundaciones míticas, digamos. Podemos remontarnos a Roma, ¿no? Si vas a Rómulo y Remo, los romanos se consideraban descendientes de los troyanos, ¿no? Aunque no hay ninguna prueba de esto. Siempre una concepción, si se quiere, mítica. Y nuestro país no es excepción, Carlos. Pero podemos decir con orgullo que tenemos dentro, entre comillas, de estos mitos fundacionales, personajes que sí merecen, como te vuelvo a decir, el calificativo de prócer. Me llamó atención una cosa de San Martín, varias cosas, pero entre ellas, por ejemplo, hablar de Güemes y de los gauchos de Güemes. El gaucho es una palabra que no se utilizaba. Es más, Belgrano, para referirse a eso, le habla de patriotas campesinos, en una famosa carta. Él usa la palabra gaucho, una palabra que hasta después de José Hernández comenzó recién a revalorizarse, pero si no, era una palabra no usada. Carlos, San Martín no tenía ningún preconcepto, no tenía prejuicios. Era un hombre de una mentalidad amplísima. Era un estratega, era un táctico y hubiese sido, si se hubiese dedicado, si hubiese sido esa realmente su vocación, entiendo yo, a la distancia, un político brillante. Es más, tal vez hubiera sido un estadista. Su concepción era grandiosa, pero grandiosa no como un elogio, sino que él tenía presente lo que dijimos varias veces ya, la patria grande. ¿Y por qué se reivindica solamente precisamente el costado militar, que fue genial de San Martín, y no ese otro costado? Es que no se le permitió tampoco desarrollarlo, ni tampoco él lo quiso. Vos recordás que él se hizo cargo de la gobernación de Cuyo. Pero su objetivo era eminentemente, entre comillas, político-militar. Trampolín de organización del ejército de los Andes para liberar Chile y luego conjuntamente con el gobierno de Chile, en el cual por supuesto él coloca su grano de arena apoyando a su amigo O'Higgins y no a los hermanos Carrera, para luego lanzarse al Perú. Su estrategia era limitada exclusivamente a lograr la independencia de los pueblos sudamericanos. Y luego dice, lo dice en su testamento, dejar organizadas sus Fuerzas Armadas para la defensa de los mismos. ¿En esos momentos tuvo San Martín opositores mientras él desarrollaba permanentemente? Pero él mismo dice que tuvo la inmensa fortuna de contar con la gente apropiada en el momento justo. El que más conocemos, Juan Martín de Pueyrredón, como director supremo. Podría ser, para terminar esta nota, el será los que deba hacer o no serás nada. Mejor palabra imposible. Gracias por haber venido. Un placer, buenas noches. Gracias.